Hola, ¿qué tal? Seguimos con una nueva edición de Somos Isprox, el espacio donde los talent experts que forman parte de nuestra consultora nos hablan de su día a día y comparten su punto de vista sobre el mundo de los recursos humanos y más en concreto de la selección de talento. Hoy tengo aquí conmigo a Míriam San Rafael, representante de nuestra delegación en Valls, en la provincia de Tarragona. Míriam, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por invitarme. Para empezar, nos gustaría que nos contaras una experiencia que tuviste. Sabemos que una vez entrevistaste a una candidata y que unos días después un directivo de una empresa muy importante en tu zona, ¿no?, se puso en contacto contigo. ¿Qué pasó y qué relación tenían esa candidata y ese directivo? Cuéntanos. Sí, fue una experiencia pues, que te sorprende a veces, ¿no? O sea, la parte estaba haciendo una entrevista a una candidata para un proceso de selección pues, de un perfil bastante específico y complicado. Y un poco estuve haciendo pues toda la entrevista por competencias, el perfil, un poco todo lo que se lleva a cabo en una entrevista que nosotros hacemos, ¿de acuerdo? En, la candidata pues al final fue seleccionada y unos días después encuentro bueno, en el LinkedIn una invitación de un directivo de una empresa y bueno, pues me sorprendí, digo, bueno, pues la acepto y le envié un email del LinkedIn diciéndole pues que nosotros éramos Isprox, un poco cómo trabajábamos, que si le interesaba tener una reunión conmigo, pues que la podríamos hacer por vídeo, por el tema del COVID y tal. Y hicimos la video reunión con Sergi y entonces en el transcurso de la reunión hizo el comentario de que sabía cómo trabajaba. Entonces yo le pregunté, pero ¿cómo lo sabes? ¿No? Dice, no, porque he oído cómo has hecho la entrevista a una candidata que tienes en un proceso de selección y la verdad es que me sorprendí, ¿no? Un poco, digo, ostras, pues, ¿y qué te pareció, no? Pues le gustó mucho pues, la cercanía que tuve con la candidata, la parte un poco, pues, de cómo hice la entrevista con esta candidata, ¿no? Y un poco, pues, hacerla sentir bien. Y la relación que ellos tenían que son pareja en este sentido. Bueno, y la chica ahora, la candidata fue la candidata seleccionada y ahora además ha sido promocionada directiva del departamento. Oye, Míriam, ¿y qué hiciste durante aquella entrevista? ¿Por qué crees que sucedió? Pues un poco como trabajo yo, pues es hacer sentir pues con mucha confianza al candidato o a la candidata, un poco que se sienta cómodo, ¿no? Y de proximidad, que muchas veces los candidatos y las candidatas vienen muy nerviosos a las entrevistas, pues tranquilizarla o tranquilizarlo y un poco que se sientan que es una parte más de una conversación donde obviamente están en un proceso de selección, pero para tranquilizarles y sacarles la información que podemos extrapolar también al proceso de selección y obviamente luego al informe, irles pues un poco preguntando y hacer preguntas como si fuera una conversación y un ambiente de confianza muy importante, que eso pues hace sentir muy bien al candidato y a la candidata. Por tanto, fluye mucho más la entrevista para que se puedan ver muchas más características del candidato. Y en este sentido, esta candidata, la entrevista fue muy bien, fue una entrevista larga, con mucha información y obviamente tanto la candidata como yo pudimos ver que esta proximidad, de hecho, bueno, como he comentado, es directiva del departamento y ahora obviamente también he hecho algún proceso de selección para ella en este sentido, ¿no? O sea, le he buscado su team en este sentido, ¿no? Entonces, esto, como ya la conozco, pues me es mucho más fácil buscarle el talento para su equipo, ¿no? En este sentido y para poder como saberlo un poco la parte más de expertise del candidato para que confluya con su manera de trabajar, ¿no? Como la conozco en este sentido. Genial. Bueno, al final es eso, ¿no? El trabajo bien hecho, ¿no?, es lo que nos lleva a conseguir ese boca a boca, ¿no? Y eso es un ejemplo claro del poder que tiene el boca a boca. Así que, bueno, genial que tuvieras esa experiencia y que se tradujera pues en una entrevista de una candidata, ¿no? Que se convirtiera también en un nuevo cliente.
Bueno, Miriam, seguimos ahora con el segundo tema y nos gustaría que nos contaras un poquito desde tu propia experiencia qué es lo que más valoran las empresas a la hora de contratar un servicio de selección y cómo lo haces para que sientan pues, que contratarte ha valido la pena, ¿no? Pues un poco como comentaba antes, ¿no? Todo va un poco relacionado, ¿no? La pregunta anterior con la batallita que hemos comentado. Yo creo que la excelencia en el trabajo es muy importante, ¿no? Y que una vez que tú tengas con un posible cliente, una posible cliente, con una empresa, que muestres toda esta excelencia en el trabajo que tú haces, ¿no? Es decir, que seas transparente, que crees confianza ¿no? en tu trabajo y que crees confianza con el posible cliente o con el cliente para fidelizarlo, ¿no? Es muy importante esta relación, ¿no? Quiero decir, las personas a veces estamos por sensaciones, ¿no? Y una sensación que con un cliente, ahora ya no es tanto, que también, ¿no? A veces el precio, es que ahí vamos negociando, pero el feeling este que hay con las empresas, el recruiter, ¿no? Un poco esta relación, creo que es fundamental. ¿Y esto cómo lo podemos conseguir? Explicándole muy bien cómo se hace un proceso de selección y cómo trabajamos en esta excelencia nosotros, ¿no? Es decir, en el caso en mi caso, es un buen filtraje tanto de currículums, que es muy importante también. Después, sobre todo, también una buena entrevista, tanto por competencias como pacientes críticos, un poco mezclando todo, ¿no? Haciendo lo que comentábamos antes, haciendo sentir, sobre todo, muy bien al candidato o a la candidata. Después de esta entrevista, obviamente también un buen informe, ¿no? Un buen informe bien redactado. Obviamente tenemos que entender que la necesidad que tiene el cliente, ¿no? Y cómo son los valores y la cultura del cliente para hacer un buen informe, ¿no? Un buen informe redactado siguiendo, ¿no? toda esta, lo que hemos comentado, esta cultura y esta visión, ¿no? del cliente. Hay clientes que quieren informes más detallados, otros menos detallados, ¿no? Y una vez que hemos hecho el informe, hemos presentado las candidaturas, a mí me gusta hacer siempre una llamada, ¿no? Para explicar con mucho más detalle, porque no obviamente en un informe no podemos hacer un informe de 40 páginas, ¿no? Y explicarle cómo ha ido la entrevista con más detalle. Y, por ejemplo, a veces te dicen, pues, explícame un poco más detalle de todos los candidatos y candidatas que me has presentado, cuáles son los puntos más fuertes, los puntos más débiles, un poco más extendido de lo que hemos comentado en el informe parte por parte, ¿de acuerdo? Es decir, en el informe ponemos pues, los puntos fuertes, los puntos débiles, toda su trayectoria profesional y a partir de aquí cómo se puede ajustar al equipo de trabajo conociendo lo que hemos comentado, pues el valor de la empresa, la cultura y obviamente cómo funciona el departamento donde va a ir esa persona, ¿no? Es decir, conociendo pues si hay jerarquía, si es jerárquico, si es transversal, todo un poco viendo esta parte del equipo donde va a ir este candidato o esta candidata, ¿no? Y explicarle pues cómo se puede adaptar a esta posición y a este equipo en esta parte, ¿no? Un poco toda excelencia que comentamos. Y es así un poco cómo lo hago yo y cómo, pues, cómo estar conectado, ¿no? Esta visión de lo que es la empresa con la parte de cómo se puede adaptar el candidato, ¿no? Yo creo que para mí va todo relacionado, ¿no? Tanto cliente, el proceso como el candidato. Todo es un flujo que se tiene que ir en el proceso, ¿no? Y se tiene que ir cumpliendo paso por paso y entendiendo bien todo lo que conlleva la entrevista. Genial. Aparte de eso, muchas empresas también deciden externalizar la selección porque hay perfiles que cuestan más de encontrar, ¿no? ¿Por qué contigo, Miriam, pueden encontrar esos perfiles que se les resisten? A título personal, yo llevo muchísimos años dedicándome a procesos de selección, a hacer selección tanto directa como temporal. Entonces, tengo un poco la visión global de muchos perfiles y sé encaminar una entrevista hacia lo que quiero saber, ¿no? Si es una persona, un perfil muy técnico, como son los que suelen costar más, hacer las preguntas en dirección a la parte técnica. Obviamente, la parte técnica, según qué parte, no somos especialistas en esta parte o no soy especialista en esta parte, pero lo que me gusta saber es
sabes, ¿no? Cuando ya llevas mucho tiempo ya sabes un poco cómo te van a contestar la persona y sabes cuándo te explica una cosa y concuerda muy bien toda su explicación. Ahora bien, con toda esta... soy bastante generalista y con toda esta parte pues he visto muchos perfiles de varia índole. Entonces, los que cuestan más, y nosotros sobre todo ahora en Isprox, la parte de poder colaborar, ¿no?, entre nosotros, porque hay partners muy especialistas en lo que comentaban, los ITs ahora, ¿no?, que van muy demandados. Hay mucho partner muy especializado en IT, con mucha experiencia, con mucho know-how. Entonces, el modelo colaborativo que nosotros tenemos permite hacer un proceso de selección mucho más especializado y entendiendo el idioma que habla el candidato y que habla el cliente, ¿no? En ese sentido, que es también muy importante, lo que comentaba antes, ¿no?, saber las necesidades y, por tanto, hablar el mismo idioma que ellos, ¿no? Si te están hablando de IT, pues obviamente la persona de IT tiene que saber qué es cada uno de las herramientas o del lenguaje de programación o lo que sea, ¿no? Esta es parte. Como te diría, ingenieros, saber si es un electrónico, un mecánico, un poco hablar su idioma en esta parte. Y entonces nuestro modelo colaborativo eso nos lo permite y permite ampliar mucho la parte más técnica de las entrevistas en este sentido y poder colaborar varios partners o dos o tres, los que sean necesarios para poder profundizar mucho en la entrevista, en la tecnicidad, ¿no?, un poco en este sentido. Y aparte ahora pues nosotros estamos abriendo pues un poco varias a nivel nacional, ¿no?, y también internacional, pues estamos en Portugal, en Holanda, en Bélgica, en Francia, ¿no?, un poco toda esta parte de poder colaborar también a nivel nacional, como comentaba, pero también de manera internacional, ¿no?, que si un compañero o una empresa, cliente mía, por ejemplo, dice, no, mira, es que necesito que tengas un proceso de selección de IT en Holanda, pues ya tenemos unas partners en Holanda o en Francia, tenemos partners o en Bélgica o en Portugal, ¿no? Poder colaborar también de manera próxima, como nosotros hacemos con nuestros clientes, pero también de manera próxima, si tienen alguna necesidad para una sede suya de otras partes que podamos colaborar con esto a nivel nacional y de Europa, en este sentido. Perfecto, Miriam. Pues muchísimas gracias por compartir tu experiencia, esta batallita, ¿no?, que viviste. Y bueno, un poquito pues todo lo que has ido viendo, ¿no?, encontrándote cómo trabajas con el cliente. Así que nada, gracias por estar con nosotros este ratito y esperamos pues que puedas seguir así y trabajando con calidad, ¿no?, y buscando esa excelencia que nos caracteriza. Muchas gracias a vosotros. A ti, Miriam, un placer.